Bien, pues muy buenas noches. Estamos por iniciar ya este grupo de lectura sobre un material que hemos denominado modelo de desarrollo positivo adolescente basada en la competencia. Y se trata de que pues hagamos una revisión general sobre lo que es actualmente la situación de los adolescentes desde una perspectiva positiva, no desde las dificultades o problemáticas un poco ya conocidas en las que incurre un adolescente en el escenario escolar, social, la sexualidad, la familia, etcétera. Porque es lo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo, que se ha estado centrando en las deficiencias de la conducta, del comportamiento de los adolescentes, pero que diversos actores han invertido esta intervención para hacerlo de una manera un poco más propositiva, ¿no? Este material, este libro que les he compartido, me agradó desde que lo empecé a revisar porque me recordé un modelo, un programa de atención adolescente de hace muchos años que yo trabajé, que se llamaba Ideate tú mismo. E ideate era una palabra compuesta de identidad adolescente con una frase de tú mismo en el sentido de que era el adolescente quien debía de definir su propia identidad y desde una manera positiva, o sea, construyendo un modelo o un comportamiento de calidad. En ese tiempo estaba muy de auge lo que era el ISO 9000, que era como una forma de calificar la calidad de las empresas. Entonces, de las áreas que en ese momento yo propuse, generaba ciertos indicadores para que los adolescentes pudieran tener ese nivel de calidad. Por eso se llamaba Ideate tú mismo, eh, 1119 en lugar del ISO 9000 y 1119 porque era el periodo de edad de 11 años a 19 años, ¿verdad? Y presenté este programa en algunos lugares, sobre todo en el TEC de Monterrey, donde decía que el adolescente a los 15 años de edad debía de cumplir ciertos indicadores para que pudiera tener un esquema de habilidades, de capacidades o de resiliencia para poder afrontar diversas situaciones, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, debía de saber manejar una computadora, conducir un auto, escribir una carta de amor, una solicitud de trabajo, utilizar un condón, hacer un desayuno, ir a un supermercado y comprar lo básico para una comida, un alimento, saber bailar, saber cantar, manejar conocimientos de algún deporte, de algún escenario social, político, etcétera, ¿no? En ese tiempo, pues era importante porque las computadoras no estaban como muy de moda o muy generalizada como están ahora. Y en aquel entonces, pues apenas empezábamos con los programas de computación en la escuela, que era algo que tenían que hacer y manejar un auto, decía una mamá, oiga, pero si no tiene carro, pues no importa, pero en algún momento tiene que aprender a manejar un auto para cualquier situación de emergencia o de trabajo o lo que usted quiera, pero es una habilidad que debe tener, además de saber nadar, porque pues muchos padres de familia pues no sabían nadar y para el adolescente es importante. Decía, oiga, pero ¿cómo les va a enseñar el cómo usar un condón? Eso es invitarles a que tengan relaciones sexuales. Decía, no, es que de cualquier manera las van a tener, pero el que sepan utilizar un condón ya les permite evitar una conducta de riesgo como un embarazo o como una enfermedad de transmisión sexual. En fin, entonces todo este material que ahora está planteado en el modelo de desarrollo positivo adolescente basado en la competencia, nos da a entender que este desarrollo que el adolescente va a tener se encuentra en el plano del bienestar psicológico, de una participación cívica mucho más activa, en condiciones de florecimiento, de desarrollo personal en cuanto a las emociones, en cuanto a los sentimientos y la iniciativa de un desarrollo personal en cuanto
a las metas, a las actividades o a los propósitos que tiene que realizar. Entonces, este desarrollo humano que va a tener el adolescente, pues no está determinado bajo ciertas condiciones neurológicas, fisiológicas o psicológicas o de crianza, sino que hay elementos que van a fortalecer estas características o habilidades en el adolescente y que se pueden realizar algunas acciones. Pero para ello, pues hay que evaluarlas. Por eso las escalas que se proponen en este modelo para determinar en qué nivel se encuentra el adolescente para poder afrontar todas estas adversidades que pueda tener y que pueda aprovechar ese potencial en el cambio de algunas conductas, en la interacción que tiene con sus compañeros de escuela, sociales, y que las circunstancias biológicas y sociales y psicológicas y de su familia y de su comunidad las pueda trascender, las pueda atravesar de una manera pertinente. Este es un material en Estados Unidos y bueno, pues ellos allá van a determinar muchas conductas de riesgo un poco similares a las que hay aquí en México, que es el consumo de drogas, las conductas sexuales de riesgo, conductas antisociales o delictivas y conductas que tienen que ver con presentar trastornos depresivos o ansiosos. Y como muchos adolescentes se encuentran en hogares de adopción, en instituciones, en internados, también se presentan dos escalas que tienen que ver el cómo perciben los lugares donde están internados, donde están presentes, donde tienen que convivir con chicos y con chicas adolescentes, pues que están fuera de casa, que no interactúan con sus padres biológicos y que en esos lugares pues tienen que aprender a desarrollar estas capacidades, estas habilidades. En un primer momento hay un desarrollo positivo en que los autores, particularmente Little, que construye en 1993, plantea un modelo de las 5 Cs, las 5 letras C. C de competencia, C de confianza, C de conexión, C de carácter y C de cuidados o compasión. Y estas letras o estos factores eh, agrupan diversas competencias y características psicológicas o conductuales. A este modelo de inicio, algunos autores añaden un quinto factor eh, que tiene que ver con el especificar competencias cognitivas, conductuales y sociales, lo que propiamente aquí en México en un tiempo, y creo que todavía se da, el que los estudiantes de secundaria reciban esa información sobre cómo desarrollar habilidades cognitivas, emocionales, conductuales y sociales, que son como habilidades para la vida. En algún momento esto se retiró de los planes de estudio, pero parece que ya se integraron en algunas escuelas, al menos en las escuelas particulares. Entonces, estas áreas están agrupadas en 5 bloques y hay una parte del documento donde identificamos este cuadro que, que define los cinco, los 5 bloques. Por ejemplo, en el área social, que tiene que ver con las competencias y habilidades sociales, tiene que ver la asertividad, el desarrollo de habilidades relacionales, las habilidades para la resolución de conflictos interpersonales y las habilidades comunicativas. ¿Ok? Si me permiten un ¿Tú a qué hora momento, acabas? de ti voy a silenciar tu micrófono porque hay... Ya, perfecto. Gracias. Entonces, esta es una primera área, el área social. El material también describe las otras áreas, el área moral, que tiene que ver con competencias morales, el compromiso social, la responsabilidad de los adolescentes en este escenario, la prosocialidad, que es la habilidad para que pueda convivir e interactuar en diferentes grupos, aún grupos escolares, grupos sociales, grupos religiosos,
el que desarrollen esta competencia de justicia en esta convivencia social que tiene, el que desarrollen conocimientos y habilidades sobre la igualdad, igualdad social, igualdad cultural, igualdad de género, etcétera, ¿no? Y el respeto a la diversidad de las diferencias o a la diversidad de razas, de géneros o de preferencias, como se plantea actualmente. Hay una tercera área, el área de las competencias de desarrollo personal, que implica que el adolescente haya desarrollado un buen nivel de autoestima, que tenga un autoconcepto aceptable, que sea autoeficiente en muchas de las tareas que desarrolla y que tenga autocontrol, sobre todo en el manejo de las emociones y de sus conductas de irritabilidad o de baja tolerancia a la frustración, que presente autonomía personal, que esto de alguna manera lo va a llevar a construir esta individualidad o individuación de su personalidad y que pueda tener un sentido y vinculación con respecto a las demás personas en el sentido de aceptarse a sí mismo como es y como está, y además tener una iniciativa personal que le permita vincularse y ser proactivo en muchos de los escenarios en donde se desarrolla. Y las competencias cognitivas como una cuarta área que tiene que ver con la capacidad de análisis crítico que pueda desarrollar, la capacidad de pensamiento analítico, la creatividad en muchos aspectos, la capacidad de planificación y de revisión de tareas, de compromisos, de problemas, y la capacidad para que pueda tomar decisiones en todas las áreas. Y la quinta área tiene que ver con las competencias emocionales. El adolescente, al haber desarrollado una buena capacidad de empatía, de reconocimiento y de manejo de las emociones de las demás personas, el conocimiento y el manejo de sus propias emociones, el que pueda adquirir esa capacidad de tolerancia a la frustración y el que pueda expresar un sentido del humor, sentido de optimismo, de empatía y de simpatía. Entonces, todas estas áreas que se han retomado para generar este modelo de desarrollo positivo en adolescente va en función de lo que pueda lograr eh, sin que se enfoque a identificar los problemas o desajustes que tiene. Sabemos que existen, que el adolescente va a atravesar por una serie de conductas o de situaciones personales, familiares, escolares y comunitarios que lo van a llevar a generar un conflicto, una problemática. Eh, pero en la medida que el adolescente pueda generar el desarrollo de estas habilidades o competencias positivas, se entiende que va a estar en mejores condiciones para seguir adelante sin que los problemas le vayan a generar algún trastorno o alguna enfermedad mental, etcétera, ¿no? Esto está muy ligado a un modelo terapéutico de tercera generación que es el enfocado en soluciones. Este modelo de enfocado en soluciones ve la manera de cómo la persona puede estar bien, puede encontrar cierto nivel de bienestar, independientemente del malestar o las dificultades que está teniendo. Porque sabemos que cuando un paciente se enfrenta de manera reiterada en aquellas condiciones que le generan el conflicto, el problema, la discusión en la familia, con la pareja, con los hijos o en el trabajo, la persona entra a esta visión de túnel y solo ve problemas, busca cambiar, busca estar bien, pero en el sentido de que no quiere tener problemas. Y cuando uno piensa en los problemas, en no tener problemas, pues va a quedar atrapado en este discurso, en este lenguaje de los problemas. De tal manera que si nos enfocamos eh, al bienestar, al cómo puedo yo hacer las cosas que me generen bienestar, pues eso le va a desarrollar potencialmente muchas de las habilidades que ya hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, se han descrito al menos 20 recursos que están planteados en las escalas que vamos a ver más adelante,
y que a partir de esa evaluación podemos considerar ese nivel de desarrollo positivo que pueda tener el adolescente. Y las áreas en las que está enfocado este trabajo es uno, la familia. Empezamos con la familia, porque pues además de la escuela y de la comunidad, la familia es un contexto de desarrollo fundamental para el bienestar de los adolescentes que implica que su desarrollo vaya óptimo, no solamente biológico, psicológico, emocional, en esta dinámica familiar donde la parte de la crianza afectiva, la comunicación, la resolución de conflictos, es muy importante para que el adolescente pueda crear estas habilidades. La familia lo que le tiene que aportar al adolescente son límites, orden en su desarrollo y debe generar al mismo tiempo cierta autonomía. Hay que fomentar en los adolescentes la autonomía para que ellos mismos se den cuenta de lo que pueden hacer, de lo que pueden lograr. Y esto es a partir de todas estas habilidades que se dan en la crianza. Entonces sabemos que la dinámica familiar en este vínculo que establece con las personas primarias de crianza, lo que es el padre, lo que es la madre, quizá una hermana mayor, un hermano mayor, eh, le va a generar esas competencias con una mayor autoestima, con cierto nivel de prosocialidad, con bienestar emocional y con un ajuste positivo tanto en su vida interna psíquica como en la vida externa en relación a la escuela, a lo social y con el resto de las familias. Eh, Estarán de acuerdo con lo que se plantea que eh, los padres deben de generar esta madurez en los hijos y incidir en los reajustes de las relaciones y de problemas interpersonales que se tienen ahí. Entonces, la familia es importante, es lo básico para mejorar y desarrollar estas habilidades sociales, como decía, pues la asertividad o el establecimiento de límites. Y aquí pues se integran algunas escalas que tienen que ver con estos aspectos, cómo el adolescente asume cierto control de su comportamiento y cómo asume los límites que en un principio le fueron asignados por la familia para que luego los pueda aplicar en el escenario escolar y en el escenario social. Entonces, digamos que la familia debe estar al tanto de este desarrollo, claro, con sus altibajos, ¿verdad? Porque hay que considerar que a veces los padres son muy estrictos en cuanto al establecimiento de límites o son muy sobreprotectores o son muy controladores en la cuestión emocional. Entendiendo esto que todos los extremos no son muy favorables luego, ni la falta de, ni el exceso de, sino que hay que encontrar una medida más o menos media que le permita a los padres asumir todo esto con cierta confianza, con cierta seguridad, pero también que los adolescentes puedan incorporar estos elementos de crianza que les permita eh, manifestar estos límites y este manejo emocional. Y aquí pues es importante la supervisión más que la aplicación estricta de estos dos elementos que es el manejo de las emociones, los límites que debe de tener. Eh, Decía, de la escuela pasamos al escenario de la familia, pasamos al escenario de la escuela, donde también podemos identificar la posibilidad de un desarrollo positivo. ¿Por qué? Porque los adolescentes, luego de pasar mucho tiempo en la casa, en el hogar, la escuela la van a asumir como la segunda casa. Es como para los adultos nosotros el trabajo, nuestra segunda casa. Y los adolescentes en las escuelas, en los centros educativos, eh, así como la calle, bueno, la calle en este escenario de los Estados Unidos,
Sabemos aquí en México que la calle ya es cada vez menos un lugar de interacción y de desarrollo para las infancias y los adolescentes por las cuestiones de seguridad, pero en la escuela lo que pueda aportar a los adolescentes es muy importante y entendemos que tiene que ser un desarrollo saludable, de tal manera que todas aquellas desajustes que de alguna forma los adolescentes construyeron en su casa, ellos, la escuela, la institución, la vinculación con los maestros, la vinculación con el alumnado, sus compañeros, pues van a generar un aprendizaje nuevo para que puedan vivir en lo personal y convivir de manera social. Entonces, la escuela aporta esa eficacia en los logros del rendimiento escolar y la optimización del desarrollo social y personal del adolescente. Obviamente que lo más importante del adolescente en la escuela pues es sentirse aceptado, identificar sus propias capacidades de aprendizaje y acreditar los años. Eso es lo principal, ¿no? Si no, pues imagínense reprobar un año en la escuela, no solamente es una confrontación a sus capacidades cognitivas, sino también sociales, porque entre los alumnos, pues esto no siempre se lleva de manera óptima emocionalmente. Entonces, ese clima, tanto académico como de aprendizaje y social, que la escuela puede aportar, pues es muy importante, ¿no? El clima académico está asociado al grado en que el entorno del aprendizaje estimula el esfuerzo, la dedicación y la motivación para aprender. Y si en él se enfatiza la cooperación, pues el rendimiento es mucho más óptimo. En resumen, ir a la escuela es encontrar un clima que nos permita disfrutar y aprenderlo con esta motivación. Muchos de los problemas de rendimiento escolar es esto: no hay el clima académico adecuado, no hay la suficiente motivación en el alumno para cumplir con todos esos objetivos y tareas que se le asignan en el desarrollo académico. Y el clima social, que está relacionado con dos aspectos. Uno sería la calidad de las interacciones que tiene el adolescente con sus compañeros, con los maestros y a la inversa, la percepción que van a tener sus compañeros y los maestros de él mismo como adolescente para identificar elementos de bienestar o sentimientos positivos de sentirse aceptado y verse como alguien valioso en esa dinámica escolar, ¿no? Porque el que tenga la no aceptación del rechazo por los maestros, por los compañeros, pues va en el, digamos, en prejuicio de todo este desarrollo personal que va a tener, ya saben, conductas de acoso, de bullying, de el no ser aceptado por ciertas discapacidades adquiridas como el usar lentes, usar el cierto tipo de ropa, la apariencia, etcétera. Eso no es propio, no es lo adecuado en este ambiente institucional. Pues de alguna manera hay algunas recomendaciones que se dan a la escuela que tiene que ver con que la escuela, el ámbito escolar, debe considerar elementos externos como la relación entre los adultos, maestros y padres de familia, que eso es importante. Y el clima escolar de apoyo por parte de los alumnos, el que los padres se incorporen a las tareas o a las dificultades que la escuela tiene, precisar y clarificar los elementos de seguridad que debe de tener, qué límites, o sea, qué reglamentos, qué prohibiciones claros debe tener la institución educativa y cuál es la influencia positiva que van a tener los elementos pares en la escuela. Los internos siempre está enfocado a la motivación del logro óptimo, del cumplimiento de las tareas, el cumplimiento con la escuela, con todas sus indicaciones, normatividades, reglamentos,
el cumplimiento con las tareas escolares y la vinculación que la escuela tiene con respecto a los padres y a otras instituciones. Generar todo esto implica que el adolescente tenga pues un bienestar, una aceptación, una gratificación en este escenario académico, social, físico y afectivo que es la escuela. Entonces, la escuela debe de evaluar con, con el rendimiento que tiene con los alumnos con mayor claridad, con orden, con esta motivación del logro, del cumplimiento de objetivos, ser imparciales, generar la participación, apoyar, generar, otorgar la seguridad para que el alumno esté en esa institución y mostrar el interés y un buen ambiente. Esto es lo que se plantea en el escenario escolar. Y con respecto a la comunidad, el desarrollo positivo que va a tener el adolescente es poder interactuar de manera segura y confiable en esta convivencia que hay en la escuela, digo, en la calle, en los jardines, en los parques, en el barrio propiamente, en las colonias donde vive, donde se trata que el adolescente no solamente tenga la seguridad de estar ahí con quien esté, sino que el adolescente pueda participar en las tareas comunitarias para que el adolescente se sienta parte de ese lugar donde vive. El poder apoyar en cuestiones de ecología, de urbanismo, de seguridad, de educación, actividades religiosas, pues es importante porque esto fomenta e incrementa los elementos de seguridad, van a existir la disponibilidad para realizar actividades extraclases, hay una buena valoración del adolescente del lugar donde vive y las responsabilidades son bien asignadas por parte de las demás personas, compañeros y adultos que forman parte de esta comunidad. Aquí hay dos elementos que de pronto hay que tener cuidado, que es la falta de seguridad y el que debe de existir una eficacia colectiva, así le llaman los autores, donde el control, la supervisión de parte de los alumnos sea la adecuada, más que tener un enfoque prohibitivo y limitativo de la conducta del adolescente, es generarle ese potencial de sus actividades con seguridad y con eficiencia en su participación. Entonces, este escenario es muy importante porque, decíamos, sirve para poder medir algunas de las competencias de los adolescentes, como es la empatía, la autoestima, la inteligencia emocional, el optimismo y la satisfacción vital, así como los valores, las habilidades sociales, el apego por los iguales, la tolerancia a la frustración y la capacidad para tomar decisiones. Estos elementos están plasmados en la evaluación que se hace con las escalas. Eh, Seguiría hablando del método de cómo se desarrolló esta investigación, cuántas escuelas participaron, cuánta población se encuestó, tanto alumnos como maestros, eh, cómo se definió las escuelas públicas, privadas. De alguna manera hubo más, el 80% fueron centros públicos, 20% escuelas privadas. Hubo una muestra de 2.400 adolescentes, con una diferencia del 44,5% para los varones y 55,5% para las mujeres. Hubo más mujeres. Y las edades iban entre los 12 y los 17 años, eh, no mayores de edad y no menores de los 12 años más o menos, porque la evaluación que se hizo en los escenarios escolares se priorizó más a los alumnos del segundo grado, del segundo nivel, que los de recién ingreso, porque ellos todavía no tenían la experiencia de estar en esta institución educativa. Y a partir de los resultados se pudieron utilizar algunas pruebas, algunas que ya estaban validadas y otras en donde se generaron estos instrumentos se tuvieron que hacer. Y aquí aparecen las 16 escalas que vamos a ver, la escala de autonomía, de autoeficiencia generalizada,
de evaluación de satisfacción vital, de evaluación de optimismo, de evaluación de tolerancia a la frustración, de planeación y toma de decisiones, de escala de empatía, la del manejo de reconocimiento de emociones, el apego a iguales, la evaluación de habilidades sociales, la escala de valores adolescentes, la detección de sexismo en adolescente y la escala de estilos de vida, así como una evaluación del estilo parental que tenía, los conflictos interparentales que tienen y el clima y funcionamiento de un centro de donde se encuentran los adolescentes, que aquí me parece que también podríamos ubicarlo a la evaluación en el clima de la escuela, como un centro de convivencia, ¿no? De residencia de parte de los adolescentes. Eso en general es lo que estaremos trabajando y creo que voy a terminar ya los 40 minutos. Vamos a reiniciar con el mismo enlace para que Cristina nos presente la primera escala. ¿De acuerdo? Entonces voy a finalizar e iniciamos en los 2 minutos que tardemos de cambiar. ¿Ok? Espero que no nos impongan 9 minutos de castigo.